Buenas noches, amigos del ajedrez. Les habla el candidato a maestro Guillermo Carvalho desde la bella ciudad de Atlántida, en la República Oriental del Uruguay, para el mundo. Hoy tenemos otra partida que creo que resulta muy interesante. Espero que les guste. Eh, el encuentro que hoy vamos a ver fue disputado por el gran maestro Lev Polugaevsky y el gran maestro Rashid Nejmedinov, que durante las décadas de 60, bueno, Polugaevsky durante la década de 60, 70 y 80 fue uno de los mejores jugadores del mundo. Siempre estaba vinculado a los torneos más importantes. Yo recuerdo ver partidas de él desde muy joven. Polugaevsky se caracterizó por un profundo estudio de las aperturas y la búsqueda de novedades. Hay una variante de la defensa siciliana que lleva su nombre, que se caracteriza por un temprano B5, una variante bastante agresiva. Jugó en varios campeonatos soviéticos, unos cuantos, cerca de 20, y logró compartir el primer lugar en varias ocasiones. También participó en varios ciclos del Campeonato del Mundo, llegando hasta la instancia semifinal en un muy recordado match que perdió contra el famoso Víctor Korchnoi, eh, quien, quien luego fue el retador de Karpov en esa oportunidad. Su rival en esta ocasión, conduciendo las piezas negras, es un jugador quizás un poco menos conocido, Rashid Nesmedinov, un jugador kazajo, nacido en 1912, que nos dejó en el año 74, y se caracterizaba por un juego de ataque eh, muy agresivo y que dejó como legado varias partidas que nos recuerdan eh, un estilo muy similar al del famoso campeón mundial Miguel Tal. Inclusive Miguel Tal lo tenía como un referente en el juego de ataque, y varias veces en el análisis que él realizó de sus partidas destacó ese hecho, lo cual es muy, un muy grande reconocimiento. No cualquiera es admirado por un campeón mundial de ajedrez. Bueno, pasemos a la partida directamente, dejémonos de tanta historia. Eh, Recordamos, como dijimos antes, que Nejmedinov conducía en esta ocasión las piezas negras. Polugaevsky plantea un peón dama, a lo cual Rashid le responde con lo que se conoce como la defensa india antigua, que a diferencia de la India de rey, en la que las negras se fianquetan, es decir, se juegan el peón a G6 y sacan el alfil por G7, en esta variante las negras en general eh, aceleran el avance de 5 antes de realizar ese tipo de maniobra o de decidir por dónde va a salir el alfil, que también puede terminar saliendo por E7. Las blancas ocupan el centro rápidamente. Eh, Podríamos preguntarnos por qué no comieron con, por qué no jugaron quizás eh, de por E5 y cambiaron damas privando al negro del enroque. Esta posición, a pesar de que obviamente como consejo general, cuando somos principiantes y nos iniciamos en el juego, nos dicen que tenemos que poner el rey en seguridad. Aquí hay un cambio de damas. El rey negro
va a encontrar refugio probablemente en la casilla C7 luego de jugar C6 y, y no va a ser tanto problema que no disponga del enroque. El cambio de damas, aparte de sin damas en el tablero, cualquier ataque puede tener, tiene menos chances, o sea, le causa menos problemas al bando que se defiende, y esta posición no suele ser jugada por jugadores de cierto nivel, ya que no brinda oportunidades de triunfo. Las blancas juegan E4, como dije, ganando espacio en el centro. Las negras capturan en D4 y ganan un tiempo desarrollando el caballo atacando la dama de D4. La dama se retira a la casilla D2. La idea que encierra esa jugada, que aparentemente parecería extraña porque no, no permite el desarrollo del alfil, que parecería que la posición natural podría ser en G5 o quizás en E3 o hasta en F4. Sin embargo, las blancas cuando realizan la jugada dama de 2 ya tienen planeado que van a avanzar el peón a B3 y van a desarrollar el alfil por B2. Las negras juegan G6, en este caso deciden eh, de todas maneras fianquetar el alfil. La desaparición del peón de D5 y D4 promete que el alfil de G7 puede tener una acción importante en la diagonal y además se va a oponer al alfil de casillas negras del blanco, que seguramente se va a situar en B2 por cómo ha jugado el blanco. Las blancas juegan B3 siguiendo con el plan que habíamos mencionado. Alfil G7, alfil B2, enroque corto y alfil D3. Lo primero que podemos decir sobre esta posición es que las blancas tienen una pequeña ventaja de espacio, han construido una posición central fuerte basada en sus peones de E4 y C4, y por otro lado las negras tienen una pequeña ventaja de desarrollo y un control importante por el momento de algunas casillas negras del centro como D4 y E5, que se muestran débiles. Las blancas todavía requieren un par de jugadas para poner a su rey en seguridad y las negras ya podrían iniciar acciones para tratar de hostigar al blanco aprovechando esa pequeña ventaja de desarrollo. Si no actúan de manera ágil y aprovechan esa compensación que tienen por el espacio, pueden terminar quedándose simplemente con jugadas pasivas y perdiendo la compensación, y el blanco se quedaría con su ventaja de espacio. Tampoco es que sea algo decisivo, no, pero digamos, el ajedrez consiste siempre en sumar pequeñas ventajas y pequeñas maniobras que mejoran nuestra posición. No siempre vamos a ganar porque el rival se esté colgando peones y piezas. Muy bien. Luego del alfil de 3, las negras responden con caballo G4. Y uno podría preguntarse para qué es esa jugada, ¿no? Porque desde chiquitos nos enseñan que no tenemos que mover dos piezas en la apertura, sino que tenemos que tratar de completar el desarrollo. Pero en esta ocasión, esa es una jugada que ciertamente incomoda un poco al blanco, que, que es lo que puede ocurrir, por ejemplo, que las negras jueguen con dama H4 y amenacen algún tipo de ataque rápidamente. O sea, la dama tiene la posibilidad de pasar a H4 y desde ahí, en combinación con el caballo, estaría presionando en las casillas F2 y H2, dificultando el enroque o causándole algún problema para defender, por ejemplo, el caballo de D2
dejaría indefenso el peón de F2 y dama H4 estaría atacando a H2 y F2. Algo así se da en la partida, así que lo vamos a poder ver en más detalle. Al negro tampoco le molesta que el blanco eventualmente le eche el caballo con algún H3, ya que al negro no le molesta que le echen el caballo, ya que dispone de la casilla de 5 para saltar y que no es una mala casilla, puede amenazar el alfil de D3, que si bien está por detrás de su cadena de peones, es una pieza importante que está defendiendo en E4. Bueno, como dijimos, las negras juegan caballo G4, las blancas responden con caballo G, E2. Una de las posibles ideas del blanco es avanzar el peón F, por lo tanto el caballo tiene más sentido en la casilla E2 y tiene como idea trasladarse a G3. Aumenta la defensa sobre 4 y eventualmente controla el punto F5 si las negras deciden que van a atacar el centro de esa manera, que es otra de las ventajas de haber jugado caballo G4. Se plantea esa amenaza inmediatamente. A caballo G2, las negras, Rashid Neshmetdinov, responden con dama H4. Esto inmediatamente está atacando el punto F2 y no es posible enroque debido a que inmediatamente sería castigado con mate en H2. Eso hace que existan básicamente dos maneras de defender el peón de F2, ya que no se puede enrocar. Tampoco puede jugar torre F1 porque caería el de H2. Una de las jugadas posibles es G3, que no es la que el blanco elige en la partida, ante lo cual existe una interesante posibilidad, que es entregar la dama con caballo E5, una jugada que tiene aspecto espectacular. En caso de capturarla, el negro podría pegar el jaque en F3, una posibilidad rey D1, caballo por F2, jaque, rey C2, caballo por D2, y las negras están amenazando comer en D3 y retirar un caballo, así que no tiene mucho sentido no comer. Por ejemplo, si intentaran torre G1 seguiría caballo por D3 y a rey por D3, el caballo se retira por F3 y luego H4 o E5, y aquí tendría las negras una ventaja enorme por la ventaja de peones y porque el rey blanco quedó muy expuesto en el centro. Entonces no tiene sentido retirar la torre H1, hay que comer el caballo en D2, a lo cual el negro puede contestar caballo por H1 y a torre por H1 se da una posición donde las negras tienen una torre y un peón por dos piezas menores. Podría considerarse parejo, pero es preferible, en general es preferible las dos piezas menores, sobre todo mientras queda mucho más material en el tablero. Considerando esta posibilidad, G3 era viable para el blanco, le podía dar cierta ventaja si intentaban esto, ya que si la dama se retira, en lugar de permitir de entregarla, por ejemplo, si vuelve a D8, sería como reconocer que dama H4 no sirvió para nada, y si juega dama H3 existe la posibilidad de caballo F4, y la dama no tiene otra casilla que H6 y realmente no se ve a dónde condujo la maniobra. Probablemente un caballo C5 presionando en C7, las blancas estén claramente con intenciones de sacar ventaja. Entonces, viendo cómo continuó la partida, quizás G3 era una posibilidad a tener en cuenta. El blanco, sin embargo, decide jugar caballo G3, que interpone el caballo ante la acción de la dama en F2
y por lo tanto defiende ese punto. El negro continúa con el caballo de G a E5. Aquí las blancas en lugar de enrocarse, que es lo que juegan, por ejemplo, si intentan alfil C2, existe el salto caballo de 4, que me decía, bueno, pero ¿cómo? ¿No está en el aire ese caballo? Pues no, porque a dama por D4 está la acción del alfil sobre D4, lo que permite una sencilla combinación con caballo F3 y la dama quedaría en el aire. Entonces a dama por D4 seguiría caballo F3 jaque y luego la captura de la dama en D4 con clara ventaja. Por otro lado, si las blancas retiraran su alfil a E2, seguiría simplemente alfil H6, ganando un tiempo, tocando la dama, y a dama de 1 F5, y las negras ya ganaron la iniciativa y tienen una pequeña ventaja. Las blancas entonces deciden enrocarse, aprovechando que ahora no hay amenaza sobre H2. Las negras inmediatamente juegan F5. Esto plantea la amenaza de avanzar el peón a F4 y crear una posición molesta de ataque donde el blanco no tiene forma sencilla de enfrentar todas las amenazas. La posición se vuelve difícil realmente porque, como todos sabemos, es más difícil defenderse que atacar. Un error en la defensa conduce a la derrota, un error en el ataque puede conducir a alguna desventaja, pero no necesariamente a la derrota. Aquí si las blancas, intentan frenar el avance del peón a F4, inmediatamente son castigadas con la jugada caballo G4, que amenaza en H2 y en caso de H3 seguiría el jaque en D4 y el ataque es realmente demoledor. Por ejemplo, podría jugar rey H1, dama por G3 y si captura en G4 sigue dama H4 mate. Una típica figura de mate cuando el alfil le controla la casilla G1 al rey. Para muchos problemas de táctica que se ven por ahí funcionan con ese tipo de entregas. Entonces, no siendo posible jugar F4, las blancas tratan de frenar un poco más atrás el peón y juegan F3. Las negras responden con alfil H4, dama D1. Aquí existía la posibilidad de jugar alfil E3 jaque, rey H1 y F4. Y el caballo G2, alfil F2.
con idea de alfil G3. Las negras juegan de otra manera con la cual también tienen ventaja. Simplemente elige una forma distinta de atacar que nos lleva probablemente a una posición que ya vamos a ver muy bonita y que resulta en la razón por la cual estamos mirando esta partida y por la cual es recordada. Las blancas responden con caballo G2 y G5, lanzando el ataque sobre el flanco del rey con la posibilidad de G4 y F3 y de forzar al avance del peón a H3 y tener la posibilidad de entregar el alfil en H3, entrega típica. Si hacemos una observación así media fría de la posición, vemos que la debilidad de las casillas negras, a pesar de que existe el alfil de casillas negras de las blancas, en el flanco de rey no está, y los problemas transcurren alrededor de las casillas negras. También observamos cómo la maniobra F5, F4 le dio un punto muy fuerte también al negro en la casilla de 5, ese caballo no puede ser expulsado. Las blancas tienen también un punto fuerte en D5, pero los acontecimientos en el flanco del rey van demasiado rápido. Si no ocurriera eso, la jugada de caballo de 5 realmente para el negro podría resultar muy molesta por la presión en C7 y la acción del alfil en la diagonal y la posibilidad de que el otro caballo salte a D4. Muy bien. Luego de G4, las blancas igual, o hacen uso de la casilla que mencioné recién. Las negras prosiguen con G4 el ataque. La amenaza que se vislumbra es la jugada G3, amenazando en H2, y en caso de H3, entregar en H3, y el ataque sería muy difícil de detener. Esas entregas son posibles porque hay gran cantidad de material acumulado sobre el rey que se amenaza, y la desaparición de las piezas del atacante a cambio de peones que defienden resulta un intercambio válido. La ventaja material teórica que el blanco obtendría teniendo más piezas nunca llegaría a servir de nada, porque antes su rey resultaría matado. Las blancas aquí juegan una jugada que realmente es la única que detiene el avance G3, y era la jugada que Paul es que había considerado seguramente cuando decidió armar esta posición defensiva, y por cierto también es la que los módulos sugieren en esta situación como única aceptable. Las sugerencias siguientes a la jugada que el blanco hace son entregas de piezas para tratar de frenar el ataque. Las blancas aquí juegan G3. Como la flechita azul nos indica la última jugada que realizó el blanco. Pero bueno, esto por un lado frena el avance que resultaba muy molesto, por otro lado abre la posición de rey blanco también. Bueno, alguien me podría decir, bueno, Guillermo, también está abriendo la posición de rey negro. El asunto es que las piezas negras están mejor colocadas para aprovechar la apertura y están en un ataque más directo sobre el rey enemigo, sobre todo la dama, que está en posición de ataque, mientras que vemos que la dama blanca desde D1 no está haciendo mucho. O sea, el alfil de B2 es una pieza bien colocada, el caballo de G3 se está defendiendo, ni hay que hablar del caballo de D5, pero la dama hace cierta diferencia en esta posición. Bien,
La G3, las negras juegan F por G3. También era posible jugar dama H3. Por ejemplo, la dama H3 podría seguir caballo por F4. Y aquí torre por F4. Y en caso de G por F4, G3. Con un ataque interesante, probablemente las negras aquí estén ganadas. Por supuesto, no tiene por qué contribuir tanto el blanco en este caso. Aquí podría jugar alfil por E5. Y recién después de caballo por E5, aparece caballo por F4. Y alfil por F4. G por F4. Caballo por F3, que amenaza mate en H2 en caso de que el rey se retirara. H1. Torre por F3. G por F3. Y aquí rey F2. Jugada que parece rara, pero que habilita a la dama blanca a aparecer por G1, molestando al rey negro. Y no. El peón y la dama solos no logran culminar la partida. Y en esta posición, aunque parezca increíble, podría haber una cierta igualdad. Pero Rashid decide no jugar dama H3 y hace una jugada quizás más humana, que es G por H3. A lo cual Paul Gallés que responde con H por G3. Y ahora sí, a dama H3, las blancas provocan un cierto cierre de la posición con F4. Aquí parecería que las blancas han pasado lo peor, y la verdad es que es cierto. Esta posición hoy día evaluada por los módulos se considera igualdad. Mismo el módulo juega lo mismo que jugó Nesmetdinov en esta partida, que fue alfil E6. Alguien podría preguntarme, bueno, pero ¿cómo? Ahí no se está colgando el caballo de E5. ¿Qué pasa a F por E5? ¿Entregan las piezas porque no son de ellos? En realidad sí eran de ellos. Sí, aquí lo que ocurre, si las blancas comen en E5, son inmediatamente castigadas con alfil por D5. Y resulta que, por ejemplo, si C por D5 sigue alfil D3 y mate inmediatamente a torre F2 única, alfil D3. Por lo tanto, ahora entendemos por qué el negro mató el caballo de D5 para poder dejar el jaque en el 3 de alfil. Y en caso de alfil D5 no se puede retomar justamente por el jaque en el 3, a lo cual, por ejemplo, si jugamos alfil C1 para oponer el alfil, podría seguir, por ejemplo, caballo E5 y alfil por H6, caballo F3 jaque, rey F2 y dama por H6, y las negras están en una posición casi ganadora. Hay un molesto descubierto, por ejemplo, a ver, si aquí las blancas decidieran jugar C por D5,
seguiría caballo de 2 jaque, seguramente. El jaque, la torre de, F, de F8 está dando jaque al rey de F2. No, esa jugada justamente falla por un pequeño detalle. Pero no, mejor el jaque N5. Esa sí es decisiva. Si se retira a E1, continuamos con dama H3, que amenaza en F1. Y por ejemplo, al rey de 2. A ver un momento. El rey de 2, por ejemplo, podría continuar con torre F3. Con un ataque muy, muy importante. De todas formas, quizás un módulo podría encontrar una manera de zafar en esta posición. Es muy, muy difícil jugar con blancas paseando con el rey por el medio del tablero, por más de que se tenga cierta compensación material. No es lo más recomendable. Es lo más probable como seres humanos, y salvo que tengamos una capacidad de cálculo muy grande a nivel de un gran maestro muy fuerte, vamos a terminar cometiendo algún error. Lo más recomendable en general, salvo que estemos en una situación desesperada, no es embarcarnos en esos paseos entre las piezas rivales, que son absolutamente incalculables. Salvo que, claro, ustedes calculen muy bien. No es mi caso. Entonces, bueno, habíamos dicho que capturar el N5 no era posible porque al desaparecer el caballo de D5, el jaque N3 se transforma en una amenaza mortal. Las blancas entonces se retiran de alfil. A C2. Las negras juegan torre F7. Solo como un detalle, quizás como anécdota, si uno mira esta posición con los módulos actualmente, le dan pequeña ventaja al blanco, ¿sí? Aunque parezca increíble. En aquel momento eso sería muy discutible. Esta posición, el blanco tiene mucho trabajo defensivo por delante, y la acumulación de energía de las piezas negras sobre el flanco de rey y sobre el monarca blanco realmente es difícil de llevar. Pero bueno, una cosa son los módulos y otra cosa el juego práctico de los seres humanos. Eso es algo que es muy importante que tengan en cuenta, sobre todo cuando evalúan una posición. Es muy frecuente que los jugadores después de la partida digan, pero estaba igualado en esta posición. Y realmente sí, estaba igualado si juega como un módulo. Pero si juega como un ser humano y tiene que enfrentar tantos dilemas difíciles, además con limitantes de tiempo, eh, la evaluación tiene que tener en cuenta el factor dificultad, que los módulos no nos lo dan. Nos dan una evaluación fría de la posición, eh, que solo sirve como un consuelo en caso de que nos haya ido mal, o para levantar nuestro ego de lo bien que jugamos y justo acertamos la jugada que el módulo estaba sugiriendo. Este, Muy bien. ¿Qué jugó en esta posición el blanco? Rey F2. Tal es la incomodidad que tiene Polovayeski, que decide que la opción más razonable es emigrar a otras tierras antes de que le dinamiten la casa. El negro juega dama H2 jaque, rey E3. No es lo más recomendable del mundo salir a pasear con el rey por el centro del tablero, habiendo tantas piezas alrededor,
pero evidentemente el peligro que sentía ante su rey, el Polubáyeski, era lo suficientemente grande como para arriesgarse a intentar esto. Quien, a pesar de todo, de nuevo, si recorremos a los módulos para evaluar la decisión de Polubáyeski, la aprueban bastante. De hecho, en esta posición, los módulos se evalúan que está igualada. De nuevo, las blancas, a pesar de que parecen estar siguiendo unas acciones muy temerarias, están planteando la amenaza de torre H1 que ganaría el alfil de H6. Y seguramente Neshmetninov no era consciente de que eso estaba ocurriendo, un jugador muy fuerte, también veía esa posibilidad y idea realmente una forma de jugar muy imaginativa que, y muy bonita al mismo tiempo. Mata el caballo de D5, la mejor pieza del blanco, que cumplía funciones de tanto defensivas como ofensivas, y aquí juega caballo B4. Entonces, bueno, de nuevo, alguien que estuviera viendo este video, alguien que hubiera tenido la desgracia de toparse con este video, entre los millones de videos que tiene disponibles en internet, y estuviera mirando esta partida, me puede decir, bueno, este tipo, ¿qué me está diciendo? Ahí me juegan torre de H1 y me están ganando la fila de H6, ¿qué hace ese caballo en B4? Sí, está bien, está el rey N3, pero no pasa nada, ¿quién lo amenaza? Y bueno, Polovaisky quizás pensó algo parecido en ese momento y jugó torre H1, que justamente resulta ser la jugada perdedora. Pero no era nada fácil, para nada fácil, ver cómo podía continuar la partida. Aquí algunos podrían sugerir que se detuviera el vídeo o el vídeo, como dicen los españoles, o el video, como les decimos por estas tierras, y, y pensar un poco a ver qué puede jugar el negro, eh, ya que está perdiendo un alfil. Así que los invito a que intenten eso. No voy a parar de hablar porque si pararan el vídeo no necesitan que yo haga ninguna pausa. Aquí las negras contestaron con torre por F4. Una jugada realmente espectacular. No solo ignora la amenaza de la dama, sino que entrega una pieza más. Primero vamos a ver la más sencilla. Como decía un amigo, hay que analizar primero las más sencillas. La captura de la torre. Después vemos qué pasa si capturan la dama. En caso de que capturen la torre con G por F4, sigue no dama por F4, sino alfil por F4. Si juegan rey D4, sigue dama F2 mate. O sea que hay que tomar no tiene otra casilla, D2 está controlado, D3 también, F3 y F2 también, así que no quedaría otra que caballo por F4, a lo cual seguiría caballo por C2 jaque y aparece una de las funciones del misterioso caballo que saltaba a B4. Y bueno, ahí las blancas no tienen más remedio que entregar la dama porque el rey no tiene casillas y las negras quedarían en una posición ganadora. O sea que capturar la torre no es posible, bien. Pero ¿qué pasa si capturamos la dama? Bueno, vamos a verlo porque eso es lo que jugó Neshmetninov en la partida. No te creo nada. ¿Qué vas a hacer acá? Tenés la torre y el alfil atacados. Mirá, y si jugás torre F6, te jugás torre por H6 y no pasa nada. Si me jugás torre F1 jaque, está bien, me ganaste la dama, pero yo ya la había capturado antes. Te juego torre por H6, ya torre por D1, torre por D1. Y me quedo con mucha fruta de ventaja. O alfil por D1 mejor, para que no me comanden el alfil de C2. Y la fruta que le queda al blanco de ventaja es muy numerosa. Entonces, en esta posición, cualquier jugada que no sea retirar la torre con jaque a F3 quedaría con una enorme desventaja material.
Aquí no hay mucho que pensar. Hay única jugada, todas las casillas están controladas, le están dando un jaque al rey blanco, única rey de 4 y ahora no pasa nada, diremos. ¿Cómo prosigue el ataque? Bueno, lo cierto es que aquí Nesmedinov juega una jugada que hace que esta partida quizás pueda considerarse famosa. Sin embargo, los módulos no la consideran la más fuerte. Eh, Aquí Nesmedinov juega alfil G7. Igual es una jugada que eh, deja al negro con ventaja casi decisiva. Como ahora podemos mirar los innumerables saltos de caballo, pero también está la jugada C5 jaque, que aparece en el horizonte. Y la situación para el blanco es a la vez relativamente fácil, porque no tiene muchas opciones para elegir. Eh, una de las cosas que le molestaba al blanco, cuando el caballo de E5 se retire donde se le plazca retirarse, cualquiera de los saltos, la casilla C4 va a ser la jugada que le va a quedar disponible al blanco, la única, y evidentemente al blanco le molestaba que en esa situación le jugaran B5 y decidió jugar A4 para prevenir esa jugada. Este, sin embargo, esa jugada ya si bien la situación era desesperada, las negras tienen dama limpia de menos, o sea, absolutamente en términos materiales tendrían que estar perdidas, pero en el ajedrez eso no es lo principal. Eh, Aquí las negras ganan inmediatamente con una secuencia forzada. Si quieren pueden pausar el video y analizarla, es un interesante problemilla de táctica. Igual que el anterior, no voy a detenerme en mi alocución, si podemos llamarla así, eh, porque si detienen el video no necesitan que yo me detenga. Así que prosigo. Aquí las negras jugaron C5, lo cual dejaba única posibilidad de capturar el paso, y acá toman con el peón B amenazando C5 mate. Única jugada para el blanco es alfil de 3 para tratar de darle la casilla C3 de escape al rey blanco. Las negras capturan en D3 con el descubierto del alfil. El rey negro juega a la casilla C4, que era que dijimos que era la que le quedaba libre. Las negras juegan D5, E por D5, C por D5, única rey B5, torre B8 jaque, única rey A5, caballo C6 jaque, y aquí las blancas abandonan, ya que ante el único movimiento posible, que sería rey A3, las negras tendrían varios mates disponibles, como por ejemplo caballo B4 mate. Si el rey mueve a 3, tenemos caballo B4 mate, tenemos caballo C5 mate, tenemos torre B6 mate, o sea, hay para elegir. Bueno, espero que les haya gustado. De esta partida podemos intentar extraer algunas lecciones. Cuando se está enfrentando a un centro firmemente armado por el oponente, es vital, si uno tiene ventaja de desarrollo, tratar de hacer saltar el centro lo más pronto posible usando esa ventaja de desarrollo antes de que quien posee el centro fuerte logre consolidarse, o sea, culminar su desarrollo y consolidar el centro y consolidar esa ventaja. Eso es una de las cosas interesantes a nivel conceptual que vimos en esta partida.
También una decisión práctica como la jugada F5 del negro, que, que fue la mejor opción para tratar de mantener el ataque funcionando, a pesar de que quizás habría otras maniobras que podrían ser mejor evaluadas, por ejemplo, por los módulos. Y, y es una decisión de tipo práctico. O sea, el ajedrez es un juego práctico. Estamos jugando con personas. Las personas cometen errores, nosotros cometemos errores. Tenemos que tratar siempre de plantearle problemas al rival que le sea difícil solucionar. Y también tenemos un límite de tiempo para solucionar esos problemas. Todo eso hace que lo que las computadoras, los módulos nos puedan sugerir, si bien puede ser una verdad matemática, podemos decirlo, o que se aproxime a la verdad de la posición, otra cosa muy distinta es enfrentar a un rival en el juego práctico con límite de tiempo, con la presión, con la tensión nerviosa, con el cansancio, y todo eso juega. Y para triunfar en una partida hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que uno está jugando contra un ser humano y no contra una máquina, bueno, salvo excepciones como algunos jugadores que por su velo parece que son máquinas. Eh, o por lo menos tienen mucho más celo que las computadoras de hace unos cuantos años. Eh, y otra pequeña lección que se puede extraer es que a veces jugadas tranquilas como el fil G7, que son decisivas, si bien había otras posibilidades en este caso, pueden pasar desapercibidas en un análisis. O sea, el blanco puede estarse defendiendo con mucha precisión, pero las dificultades en el cálculo son muy grandes y en especial las jugadas tranquilas, las que no implican jaques, capturas, amenazas directas, son las que pueden pasar más desapercibidas en un cálculo de variantes y es una dificultad que el jugador que quiere dominar el cálculo tiene que tener en cuenta. Bueno, muy bien, espero que les haya gustado la partida, espero que el sonido esta vez sea más audible que en la ocasión anterior. Supongo que lo habrán notado, si algo salió mejor en esta grabación, se debe únicamente a la presencia del oso que me está apoyando desde ahí en silencio y que me brinda compañía en la soledad de la noche aquí mientras trato de transmitir algunos conceptos ajedrecísticos y aprender un poco más sobre este tema de grabar videos y enfrentarme a una cámara, aunque esté solo y que vaya a poder escucharlo antes de subirlo al mundo. Eh, Todavía me considero muy nuevo en esto y tengo mucho por aprender. Bueno, eh, saludos a todos, espero que les haya gustado, espero que nos veamos en futuros videos. Chau, chau.